Buenas noches, buenas noches. Ay, Eric, ¿me escucha? Sí, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchas ahí? Sí, sí. Excelente, excelente. Yanni, muy buenas noches. Muchas gracias por la puntualidad. Muchas buenas noches y gracias. Tenemos unos 5 minutitos a ver si llega más gente. Gracias. Vale, profe, sí, señor.
Buenas noches, Freddy Alejandro, ¿cómo está? Jonathan, Buenas noches. muchas gracias por confirmar y por estar aquí presentes. Un placer enorme encontrarlos por aquí. Eh, a Yanni, a Freddy, a Jonathan. Bueno, les voy contando un poco mientras van llegando los compañeros. Eh, Cómo es la historia acá con filosofía antigua. Eh, bueno, ustedes sospecho que son estudiantes de primera matrícula. No sé en qué parte del proceso académico van. Digamos, en principio, en la malla curricular del programa de filosofía ofrece filosofía antigua, eh, digamos, como un espacio académico inicial. Entonces, la filosofía antigua tiene como un carácter introductorio de la filosofía. Entonces, no sé si puedan contar un poco en qué parte del proceso académico van, si están empezando hasta ahora, pues para mí sería muy importante saber eso, porque así mismo pues puedo direccionar la charla del día de hoy. Entonces, cuenten ustedes cómo es la historia. Adelante, Yanni, ¿dónde está la palabra? Bueno, yo estoy como en el cuarto periodo. No he visto, hasta el momento he visto antropología filosófica. em, y también estoy viendo, pero en este momento filosofía de la liberación. Y pues en este que pude empezar a ver filosofía antigua. Ah, ya, o sea que tú mismo vas como armando tu plan de estudios. Sí, sí, así es. Aunque todavía tengo algunas otras materias atrasadas, entonces voy como ahí. Claro, claro. Bueno, muy interesante, muy interesante. Ese caso también se puede presentar. Me ha encantado con esa situación. Muchas gracias, Dani, por contarnos ese pequeño detalle. Jonathan, tienes la mano levantada. Adelante. Sí, buenas noches, profesor. Compañeros, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Sí. No, pues efectivamente mi nombre es Jonathan Guerrero Prieto, del municipio de Fusagasugá. Yo inicié el año pasado como en agosto, octubre más o menos. Entonces digamos que este es como mi segundo ciclo, semestre. Y pues estoy viendo filosofía antigua, efectivamente, y pues otras 5 materias también a la vez que corresponden como al segundo ciclo que estoy viendo. En el primer módulo de esta materia vimos todo el tema de los presocráticos o primeros filósofos y todo eso. Básicamente es eso. Muy bien, Jonathan. Muchas gracias por contarnos ese detalle. Frey, ¿qué nos puede decir? Buenas noches, ¿me escuchan? Fuerte y Sí. claro. Bueno, al igual que Jonathan, sí, estoy en el segundo periodo. Soy de Envigado, Antioquia. Curso otras 3 materias actualmente, pero sí, este es mi segundo periodo. Bueno, muy bien. Me alegra saber esta circunstancia académica. Eh, bueno, ¿qué significa, digamos, filosofía antigua, ¿no? Eh, eh, la filosofía antigua, pues, tiene un espectro mucho más amplio. Ya sé que por ahí Jenny habló de filosofía de la liberación. Eh, los de la filosofía de la liberación cuestionan que la filosofía antigua se remonta exclusivamente a Grecia. De entrada ya, digamos, pensar la filosofía antigua ya de entrada implica un problema cultural fuerte y es el problema de lo que llaman los filósofos de la filosofía de la liberación, el eurocentrismo, el logocentrismo. Eso también reforzado por unos estudios desde la antropología, que son los estudios coloniales. Entonces,
tocar el tema de la filosofía antigua ahora, en esta época, es espinoso, justamente por esa situación de que se piensa que el origen, digamos, de la filosofía sea exclusivamente en el mundo griego. Eso ya está, digamos que cuestionado, pues no es así. De hecho, ustedes, inclusive en el plan de estudios, pueden ver una materia que se llama filosofía no occidental, donde ven filosofía árabe, filosofía japonesa. eh, entonces, el Islam también, esta cultura y filosófica muy importante. Entonces, cuando digo filosofía antigua, quisiera que ustedes tuviesen como esa sensibilidad de que no se trata exclusivamente del mundo griego, lo que hay que reconocer que otros mundos filosóficos también son importantes. Por ejemplo, en Latinoamérica tendríamos que hablar del mundo azteca o del mundo inca. En nuestras tierras colombianas tendríamos que hablar de la filosofía muisca, eh, de las filosofías de las culturas del Cauca, del Putumayo, del Amazonas. Entonces, digamos que hoy en día pensar que el mundo griego es el mundo, digamos, prístino de la filosofía ya está cuestionado, pero en este espacio académico, pues necesariamente vamos a hablar del mundo griego. Entonces, yo no quiero echarle, digamos, agua sucia a las otras culturas, no quiero decir que el mundo griego fue mucho mejor que el mundo árabe, no quiero decir que el mundo griego fue mucho mejor que el mundo azteca, inca, sería un despropósito teórico y discursivo. Entonces quisiera hacer como esa salvedad en esta charla introductoria de la filosofía antigua, y que no, aquí no vamos a glorificar, ni vamos a darle una preponderancia absoluta al mundo griego, a pesar de que la historia de la filosofía ha tendido, digamos, a glorificar el mundo griego. Cuando ustedes se den cuenta, vean más espacios académicos, seguramente van a encontrarse la filosofía medieval. Por ejemplo, Tomás de Aquino fue una figura importante en la filosofía medieval. Se refería exclusivamente, por ejemplo, a Aristóteles como el filósofo. Durante buena parte de la edad de Aristóteles era con la figura de autoridad, era el autor que había que leer. En el siglo XIX se produce también un regreso al mundo antiguo. Entonces hubo una cosa que se llamó la invención griega, que fue, digamos, un concepto liderado por unos filólogos alemanes, entre los que se cuentan, pues, Milamowitz Mollendorf, pues, unos libros de la filología alemana del siglo XIX, y que fue el maestro de Bernard Jäger. Pues es un autor que yo quisiera usar acá. Esta es mi trayectoria. De paso les recomiendo un libro extraordinario que es La Paideia, un libro extraordinario que cualquier persona que estudie filosofía debe tener ese libro, inclusive en su biblioteca. Que les voy a dejar el título en el chat de Bernard Jäger para que tengan el autor. Para ellos, para Wilamowitz, para Bernard Jäger, para Olaf Gibbon, la perspectiva francesa, para otro gran historiador de la filosofía antigua, Pierre Hadot, filósofos que yo considero que son filólogos, perdón, del siglo XIX-XX para acá, que son claves, digamos, en esta categoría que yo les digo de la invención griega. Pues se plantea que los orígenes culturales de Occidente se encuentran afirmados en él. Entonces es una lectura también muy fuerte, muy fuerte. Yo considero que esa lectura podría ser valiosa en un sentido, pues ya les diré por qué es la valiosa en un sentido. Es la que me interesa un poco enfocar en esta charla. Entonces, también hay una lectura que es la de Hegel. ¿Sí? Ustedes cuando ven la filosofía moderna, Hegel, por ejemplo, dice que los griegos son el nacimiento de la historia de la filosofía que comienza en Grecia y termina en África. Y África la sitúa en España, por ejemplo, Iberia.
Entonces Hegel también tiene una lectura bastante optimista del mundo griego. Prístina también es un autor clave en la idea de que el mundo griego es una invención cultural, toda la filosofía occidental. Entonces, con esto quiero decirles que la filosofía griega siempre ha sido pretexto para pensar la filosofía en sus orígenes. Y por eso yo les decía en qué parte del proceso académico van. Si hubiese escuchado yo que su curso empezaba con filosofía de economía, pues empezó con el pie derecho, porque la filosofía antigua es de más o menos que la parte de la griega, pues es un origen clave del pensamiento filosófico occidental. Bien, entonces, yo tengo una presentación, tengo un relato que contarles, entonces yo me voy a permitir compartir pantalla, ¿sí? Si ustedes en algún momento tienen una pregunta, por favor me dicen, y decir, hablan directamente, quisiera intervenir acá, perfecto, háganlo, bien. Entonces, primero quisiera saber, ¿están viendo pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, a ver, yo tengo una presentación más esquemática de esta propuesta, después se las hago llegar ahí por correo electrónico, por el Teams, pero de entrada me gustaría como proponerles este discurso que yo he pensado como un discurso introductorio. La filosofía el quehacer de la filosofía es un quehacer discursivo, ¿cierto? O sea, es un tema de lenguaje. La filosofía es una ciencia que se expresa a través de palabras y de conceptos, o sea, crea un lenguaje, se inventa un lenguaje. Entonces, en ese mismo sentido, pues yo, digamos que les explico por qué he tomado la decisión de mostrarles esta presentación de esta forma. Entonces, he titulado tentativamente esto, Polifonía es una filosofía antigua, filosofía de educación y mundo de la vida entre los griegos. Porque considero que la filosofía es polifonía. ¿Ustedes saben qué significa la palabra polifonía? No, no tengo claro eso. ¿Alguien más? Un conjunto de sonidos diferentes, como de armonías, es decir, Sí. una mezcla de diferentes ritmos, digamos. ¿Tú tienes formación en música? No, no, ninguna. Claro, porque lo que tú acabas de señalar es justamente un significado de la palabra desde la música, ¿sí? Sí. Curiosamente, es en la filosofía medieval, en la música medieval, obviamente, donde se inventan las polifonías, fundamentalmente en los coros. Las polifonías son muchas voces, claro, que confluyen. Muy bien. No sé si alguien más quiera darnos una apreciación sobre de preliminar de polifonía, porque para mí es importante que la tengamos clara a lo largo de esta charla. La polifonía es una palabra griega, ni más ni menos. Polis quiere decir muchos, fonos, muchos sonidos, así, en el sentido etimológico de la palabra. Entonces, con esto quiero indicar que para hacernos un acercamiento complejo, diverso, de lo que es la filosofía antigua, porque es que normalmente se piensa que la filosofía antigua es Tales de Mileto, Anaximandro, Sócrates, Aristóteles, Platón, Aristóteles y muere. Y no, yo no estoy de acuerdo con esa presentación de la historia de la filosofía griega, me parece que es muy reduccionista, es muy pobre y además descontextualizada. Entonces, por eso decido tomar esta palabra de polifonía. Además, yo voy a ir comentando el texto, no quisiera como leerlo para no cansarnos tanto, ustedes han tenido una jornada dura de trabajo, entonces simplemente pues yo voy a explicarles lo que, lo que aparece aquí en esta explicación filosófica. Entonces, la palabra polifonía yo la tomo propiamente de un investigador ruso que se llama Mikhail Bakhtin. Quienes han estudiado literatura o conocen un poco sobre estudios literarios saben que Mikhail Bakhtin es una figura importante dentro de la crítica literaria, fundamentalmente porque él propone un concepto que es el de la polifonía para explicar un poco el mundo literario de Fedor Dostoyevsky. Pues Fedor Dostoyevsky es uno de los autores, digamos, emblemáticos de la literatura y de la cultura rusa del siglo XIX y pues en obras clásicas como Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, El Jugador, El Idiota, Memorias del Subsuelo,
Y la tesis de Mikhail Bakhtin, también ruso, considera que la literatura de Dostoyevsky se puede entender desde el concepto de la polifonía. Y me gusta mucho utilizar este concepto para traerlo, para explicarles un poco la idea del origen del pensamiento de la filosofía antigua, porque justamente lo que yo quiero expresar en esta jornada de encuentro de hoy es que la filosofía tiene un sentido polifónico en sus orígenes. Y con esto la polifonía, y aquí me acerco mucho a Mikhail Bakhtin, sí tiene que ver, como señalaba el compañero, con una diversidad, digamos, de voces que confluyen armónicamente, digamos, en términos musicales. En términos literarios, la polifonía tiene que ver con el diálogo de los personajes en las obras literarias que dialogan entre sí. Entonces, la polifonía es profundamente dialéctica. La polifonía es profundamente dialéctica y, en ese sentido, por eso considero que la polifonía es muy interesante para poder leer la historia de la filosofía, ¿no? En sus diversas voces, en sus sentidos diversos, ¿no? Y así nos hacemos también una idea del contexto del pensamiento griego, considero que es fundamental, ¿no? Entonces, desde allí, como ustedes de pronto pudieron leerlo, si tienen la oportunidad de hacer eh, la lectura hacía una presentación del origen de la filosofía en ese diálogo que hay entre los dos grandes poetas, también profundamente polifónicos, que son Homero y Hesíodo. Entonces, con esto quiero decir que una manera de entender la filosofía antigua, ¿no? Se produce fundamentalmente en la polifonía, porque la polifonía nos recuerda que la filosofía no nace propiamente en las voces mentales de Mileto, Anaximandro, una Sócrates y una Platón, Aristóteles, sino que nace en el diálogo con los poetas, en el diálogo con los políticos, en el diálogo con los artistas, en el diálogo con los personajes de la épica, con los dioses griegos, ¿ve? Entonces, hay un filólogo alemán, que pues yo le tengo mucho cariño, que es el que yo les he venido a recomendar, Bernard Jäger, y él tiene un libro que es majestuoso, yo lo recomiendo porque es un libro bellísimo, que se llama La Paideia, ¿no? Y el concepto paideia es la raíz de lo que nosotros en castellano tenemos como pedagogía, ¿sí? Entonces vean ustedes que la polifonía nos lleva a la paideia, ¿eh? Nos lleva a la paideia. ¿Y nos lleva, por qué nos lleva a la paideia? Porque la paideia es un proyecto educativo que nace en el mundo griego y que el filólogo Bernard Jäger tematiza bajo este concepto. La paideia o los ideales de la cultura griega. Es una obra de 1944. Entonces, según este planteamiento de que la filosofía hay que ponerla en la polifonía, escuchando la voz del poeta, escuchando la voz del dramaturgo, escuchando la voz del político, solo en esas voces podemos entender cómo va emergiendo el concepto filosófico, cómo va emergiendo la idea, ¿eh? Y entonces, en ese sentido, logramos una comprensión de contexto de la filosofía antigua y no nos quedamos simplemente con la idea, ¿qué dijo Parménides? ¿Qué dijo Heráclito? ¿Qué dijo Tales de Mileto? Porque esos son, digamos, apreciaciones sistemáticas de la filosofía, claro, pero que están descontextualizadas de un entorno mucho más complejo. Entonces, quisiera rescatar de esta idea de la paideia de Bernard Jäger, ¿no? 4 ideas fundamentales. La primera idea, la primera tesis, es esta que afirma que la filosofía es un proceso de formación, ¿sí? Entonces, esto es un concepto muy propio de la filosofía alemana. Recordemos que Bernard Jäger es un filósofo alemán, ¿no? eh, que, que, que tiene su apogeo intelectual entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Vive en el contexto del Partido Nacional Socialista y le toca irse a Estados Unidos porque sus planteamientos filosóficos no comunicaban con ese proyecto político. Entonces él concluye su vida académica en Estados Unidos y es allá donde escribe o termina de escribir la Paideia, ¿no? Entonces, este pensador, este filólogo, pues tiene una formación filosófica muy importante, ¿no? Con los clásicos de la filosofía alemana. Cuando digo los clásicos de la filosofía alemana, una generación de filósofos alemanes que se dedicó a estudiar el mundo griego en su lengua propia. Entonces formó una generación de filólogos, entre esos Bernard Jäger se forma con estos filólogos muy importantes, y él, digamos que destaca porque recupera un concepto muy importante
en esta filosofía y es el concepto de la formación. En alemán eso quiere decir Bildung, en griego quiere decir eso paideia, ¿no? Pues ven ustedes que el lenguaje filosófico es muy importante. Dominar la lengua griega es importantísimo acá. Si ustedes están teniendo la oportunidad de ver curso de filosofía griega, los invito. Si no lo han hecho este periodo, pues háganlo, por favor. Por lo menos hay que tener unos referentes griegos importantes para la formación filosófica. El concepto paideia es un concepto clave. Como les digo, es la raíz del concepto que nosotros usamos en castellano, el de pedagogía. Entonces, paideia, en un sentido, digamos, literal, significa la educación del crío. ¿Sí? Entonces resulta que los griegos tenían un profesional que era casi como un esclavo, que era un esclavo prácticamente, que se preocupaba por la instrucción, la primera instrucción que recibía un pelado, o sea, la paideia la recibía un niño para leer, para escribir. Entonces, Bernard Jäger retoma ese concepto de la cultura griega y lo actualiza en esta idea de la formación, pero le da una potencia porque no quiere significar simplemente la instrucción o la crianza que uno le da al niño, por ejemplo, a ver, diga mamá, diga papá, ¿sí? O cosas de esas que tienen que ver con la instrucción y la crianza, pero sino la paideia en el sentido que filosófico que le da Bernard Jäger va más allá de eso, y entonces entiende que la paideia propone un ideal antropoplástico. ¿Qué quiere decir antropoplástico? Pues que el ser humano es absolutamente moldeable y que esa moldeabilidad parte primero de un ejercicio clave que es la práctica de las virtudes. La palabra virtud en griego quiere decir arete, y se entiende como una excelencia que, digamos, cubre todos los aspectos, el físico, el psicológico, el social, el cultural, es decir, la arete se encuentra en toda la formación de un ser humano. Y en el sentido, digamos, griego, en el sentido un poco del proceso de humanización, enfatiza en la práctica de unas virtudes que son la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Estas eran las 4 virtudes cardinales que identificaban los escolásticos, los medievales, y que tienen sus raíces propiamente en esta visión de la paideia griega, ¿no? Entonces resulta que desde esta idea, esta tesis filosófica de la filosofía es un proceso de formación. Entonces esto conecta con la idea de que la humanidad, que el individuo es un ser humano, o sea que no es un átomo, no es una parte aislada ahí, ¿cierto? Sino que es una humanidad, o sea, es un universal. Y que ese universal puede trascender una realidad biológica, la realidad biológica de hacer chichipopó, la realidad biológica de comer, la realidad biológica de reproducirse, la realidad biológica de morir. Pues digamos que la realidad biológica es muy estándar, es muy básica. Pero si entendemos que el ser humano se forma, entonces podemos decir que el ser humano trasciende el chichipopó y en ese sentido es un ser humano universal. Es un ser humano que puede, de alguna manera, alcanzar unos niveles superiores de humanización y todo esto nos permite conectar con la ética, con la política y con la filosofía. Y hacer, digamos, del individuo un ciudadano del mundo y de alguna manera, digamos, practicar una suerte de aristocracia espiritual. ¿Bien? La segunda tesis que se deriva de esta idea de la paideia como un proceso de formación es que la filosofía se entiende como un proyecto de humanización. Decíamos que la filosofía es un proceso de formación, ¿cierto? Claramente porque hay un cambio entre la visión biológica del ser humano y la visión universal con la práctica de las virtudes y demás. Y ahora, esta tesis nos plantea que la filosofía es un proyecto hacia la humanización, ¿no? Entonces, esa humanización se da a partir de la polifonía. Recordemos la idea de la polifonía, la Pergames le gusta, en el sentido de que digamos, la formación digamos, de la cultura o de la civilización griega estuvo supeditada fundamentalmente a una relación con la poesía, con la dramaturgia, con la música también, con la gimnasia, con la poesía. Entonces, en ese sentido decimos que la filosofía antigua se debe entender como un proyecto de humanización, en el sentido de que no solamente
el ser humano se forma a partir de conceptos filosóficos. Por ejemplo, ustedes en este momento están viendo el concepto filosófico de Parménides, este concepto del ser que es muy clave en Parménides. El ser es, el no ser no es. Y ese poema hermoso de Parménides, ¿no? Ustedes están estudiando en este momento. Entonces, ahí Parménides nos enseña justamente esto, que para poder expresar un lenguaje filosófico y conceptual abstracto, pues eso no implica eliminar el relato mítico, sino que el relato mítico va ahí de la mano. Entonces, ahí hay mucha poesía, mucha religión. Entonces, la filosofía es un discurso, en la antigüedad es un discurso que no se desprende de las otras manifestaciones culturales. De pronto, hoy en día, la filosofía en un sentido académico sí ha podido, de alguna manera, desligarse de su relación con la poesía, con la música, con la gimnasia, pero en la perspectiva griega, en una mirada de contexto, pues debemos ser conscientes de que había una polifonía y que la polifonía era justamente una apuesta por pensar el ser humano como un proyecto de humanización, como un proyecto de construcción antropoplástico que se va formando a la luz de diferentes discursos que confluyen y va formando un espíritu mucho más integral, más complejo, ¿no? Más perfecto, ¿no? Y otra tesis que se deriva de todas estas que hemos venido comentando a la luz del concepto de Paideia, que nos plantea el filólogo e historiador Bernard Jaeger, es la tesis que la filosofía no es ajena a un proceso de definición cultural, ¿no? Entonces es clave porque la filosofía tiene que ver justamente con la construcción de una idiosincrasia, con la construcción de un cierto modo de ser, ¿no? Pero este modo de ser no simplemente es, digamos, vamos a repetir lo que nos enseñaron nuestros padres, sino que vamos a hacerlo mejor, vamos a cambiarlo. Entonces, la filosofía de alguna manera rompe con la tradición religiosa poética porque tiene una preocupación alrededor de la verdad, alrededor de la justicia, alrededor del bien. Entonces, en ese sentido, la filosofía tiene una apuesta clara por la educación. Y alguien que nos va a enseñar claramente esta tendencia hacia la educación, un presocrático es Xenófanes, porque él cuestiona un poco la idea de la religión griega, sobre todo la idea del politeísmo religioso, que este presocrático pone el dedo en la llaga en la idea digamos, de los múltiples dioses en la cultura griega. Parménides de alguna manera también lo hace, sobre todo cuando dice que el ser es y el no ser no es. Y también lo hace Sócrates, cuando tenemos el momento de hablar de Sócrates, que es una figura estelar de la filosofía, ¿no? Sócrates todo el tiempo estaba como preguntándose, bueno, ¿cuál va a ser el ciudadano ideal para Atenas? Y eso implicaba cuestionar, digamos, ciertas prácticas sociales sedimentadas, como por ejemplo la práctica del engaño, la práctica del discurso que se compra y que se vende, o sea, la sofística, ¿no? Entonces, la filosofía como que en este tiempo tuvo como esa intención de depurar la cultura, como de crear un filtro de análisis crítico y entonces apostarle más bien a la verdad. Es un tema clave en la filosofía, entonces eso hace parte claramente de la construcción individual de cultura del pueblo, ¿sí? Que era un poco la apuesta de Sócrates. Sócrates pensaba de que con la práctica de las virtudes y a través del ejercicio de la inteligencia, o sea, de la filosofía, podíamos tener buenos ciudadanos. Es un poco la apuesta socrática. Ustedes ven los diálogos de Platón, más adelante seguramente estaremos viendo un diálogo de Platón. La apuesta socrática es por la transformación de este individuo biológico que se mueve por pasiones para transformarlo en un ciudadano crítico que inclusive puede cuestionar las prácticas políticas de su propio pueblo. Entonces hay una idea también de la soberanía política en Sócrates, claramente. Bien. Cuarta tesis, el mundo de la vida y la corporeidad ante los videos de las maneras de experimentar la espiritualidad. Y aquí, pues una de mis corrientes filosóficas favoritas, en las que yo enseño en la UNAM, es fenomenología.
Seguramente no sé si ustedes ya la han visto o la van a ver. La fenomenología es una corriente filosófica más bien del siglo XX, es más actual. Y hay un autor que la crea, que es Edmund Husserl, un alemán. Él tiene una obra muy importante que se llama La filosofía en la crisis de la humanidad europea, del año 1935. Y él en esta obra plantea que, digamos que la sociedad europea, por eso otra vez Europa, ha entrado en un fenómeno de crisis. Y ese fenómeno de crisis tiene que ver justamente con la forma en cómo construye conocimiento. Entonces, la forma en cómo construye conocimiento, según Husserl, se ha vuelto una forma positivista, naturalista, psicologista. Entonces, estamos hablando de que proliferan estas ciencias positivas. Cuando digo ciencias positivas me refiero como ciencias que están basadas en el método experimental, y todo el conocimiento que no esté sometido al recurso experimental, pues no tiene sentido, pues no sirve. Husserl es un filósofo que cuestiona esas corrientes positivistas, psicologistas, naturalistas, y él plantea de que hay que volver a una idea de la filosofía tal como la entendían los griegos, ¿sí? Y él recurre al concepto de espiritualidad. Entonces, según Husserl, lo que ha olvidado el positivismo es justamente la conexión del conocimiento con el espíritu. Pues lo que hace el positivismo al eh, digamos que proponer el método científico como es el método experimental. Y si ustedes vienen de las ciencias duras, no sé, de la ingeniería o de la física o de la química, saben muy bien a lo que estoy refiriendo cuando digo que hay un positivismo, digamos, latente en la idea esta de que todo el conocimiento tiene que pasar por el rasero del método experimental, o sea, bajo la observación, la experimentación, la prueba de la realidad, el sometimiento a la realidad prueba, pues es simplemente el método experimental. Y todo de esa manera, digamos que nos legitima un conocimiento verdadero. Claramente, cuando Husserl aprecia todo este fenómeno del positivismo en el siglo XIX, con el siglo XX, pues pone el dedo en la llaga, plantea esta obra la filosofía de la crisis de la humanidad europea y nos dice, aquí hay que poner un stop a esta pretensión del positivismo de convertir todo el conocimiento en verificable, observable y experimentable. Y entonces debemos volver un poco a la idea de la espiritualidad y volver un poco a esa espiritualidad como la entendían los griegos, como una espiritualidad afirmada en el cuerpo. ¿No? Con esto, una espiritualidad corporal, no es que una espiritualidad así, ay, como la filosofía de la nueva era, y entonces vamos a hacer yoga. No, no es esa espiritualidad, es la espiritualidad afirmada en el cuerpo. ¿Y qué significa el cuerpo? Pues para Husserl, el cuerpo no es solamente el cuerpo individual, sino el cuerpo social. Y el cuerpo social básicamente está construido sobre la base de historias y relatos, ¿no? Y por eso, a esto me da pie para que ingresemos un poco al ideal de la cultura griega a partir de Homero. ¿Sí? Entonces, claramente, con esta última observación que nos propone el gran Edmund Husserl en su crisis de la filosofía europea, pues vamos a mirar los relatos. ¿Por qué hay que pensar los relatos? ¿Y por qué a través del relato, en este caso, la épica homérica, ¿sí? O sea, la Ilíada y la Odisea, descubrimos cómo se da esa conexión espiritual con el cuerpo, ¿no? Y cómo ese cuerpo no solamente tiene que ver con la formación individual, o sea, con la paideia individual, sino tiene que ver con la paideia de un colectivo. Entonces, por eso usted piensa que la filosofía entra en crisis, básicamente, y la ciencia entra en crisis, básicamente, porque ha perdido su conexión, digamos, ilemórfica, digamos, en términos aristotélicos, es decir, la conexión entre espíritu, entre cuerpo y alma. Entonces resulta que la crisis tiene que ver un poco con la división que se genera en las sociedades actuales contemporáneas entre cuerpo. El cuerpo va por un lado y el alma va por otro. Es un poco lo que pasa con la inteligencia artificial, con la virtualidad. Uno de los problemas que tiene esta sociedad hipertecnologizada es que todo el tiempo viene un dualismo epistemológico, ontológico. Entonces, somos más cartesianos que nunca, que justamente es el padre del dualismo metafísico, del dualismo epistemológico. Por un lado está la res extensa, por otro está la res cogitans, o sea, la realidad material, por otro lado la res cognitiva. Y en esa decisión, pues quedamos la crisis de la sociedad.
Me parece muy interesante recuperar a Hudson en esta idea que nos vuelve un poco a los griegos pensándolo en el tema este de la relación del espíritu y el cuerpo. Y eso a través de los relatos o relatos. Me gusta esa idea. Entonces, bien, explicado esto, pues me gustaría precisar algunos elementos alrededor de la épica de Homero. La exposición estaba pensada para que pensáramos Hesíodo y Homero, pero pues, digamos que no nos va a dar para llegar a Hesíodo, porque hay cositas que decir de Homero que quiero dejarlas claras, y más bien dejamos para una segunda webconferencia a Hesíodo, que me parece también que es un relato, el relato de Hesíodo es extraordinario. Él tiene una obra que se llama Los trabajos y los días, y en los trabajos y los días hay toda una idea de la paideia y del arete bellísimo que tiene que ver con el trabajo. Pero no vamos a llegar hasta allá, hoy no llegamos hasta allá, vamos a concentrarnos en Homero, la épica. Claramente, todos hemos pasado por Homero en algún sentido, en el colegio nos hablaron de la Ilíada, de la Odisea, ¿cierto? Que son las grandes epopeyas, ¿no? Epos quiere decir, un griego quiere decir el gran relato, pues el relato fundacional de una cultura se escribe en una epopeya. Entonces, si los griegos tuvieron la Ilíada y la Odisea, claramente usted va a encontrar epopeyas en otras culturas. Entonces, por ejemplo, en las culturas babilónicas, usted va a encontrar el Gilgamesh. ¿Sí? Cuando ustedes vean literatura, filosofía en occidental, perdón, van a tener que ver el relato del Gilgamesh, ¿sí? Que es otro héroe, pero más bien del contexto mesopotámico, estamos hablando del mundo árabe. En el caso mesoamericano, la epopeya es el Popol Vuh, el gran relato de los aztecas y de los mayas, ¿sí? El Chilam Balam, ¿no? De los mayas. En nuestro contexto latinoamericano, nuestra épica, nuestra epopeya es, en Colombia, es, se me olvida. Pero tenemos también un epos literario que nos recuerda nuestras raíces indígenas, ¿no? Entonces, y así podríamos multiplicar los ejemplos. Todas las culturas tienen su epos, su epopeya. Entonces, partir de la epopeya es clave para poder entender el proceso filosófico en estado de germinación, en su originalidad. Entonces, Homero, pues, en la cultura griega es una figura clave porque sus dos poemas, la Ilíada y la Odisea, nos plantean una idea de educación como búsqueda de la belleza. La belleza en griego quiere decir kalos. Y ese kalos, no sé si ustedes los han visto, kalos aparece en las peluquerías, en los fines de belleza, kalos, que le ponen a las peluquerías que ahora hay una remembranza griega. Belleza, o sea, uno entra a la peluquería y lo van a embellecer. Pero, digamos, en la perspectiva de Homero, el kalos tiene que ver con una idea de la educación, ¿no? Y ese kalos básicamente está, digamos que, construido a partir de la idea de la arete. Está la palabrita arete. Arete traduce excelencia moral y excelencia física. Y los que practican la arete pues hacen parte de una aristocracia. La palabra arete es la raíz de esa otra palabra que es aristos gratus, el gobierno de los mejores, aristocracia. Entonces, de alguna manera, Homero piensa que la aristocracia está firmada en la práctica de unas virtudes. La aristocracia no es tener mucha plata, la aristocracia no es tener carro último modelo, esas vainas, no. La aristocracia tiene que ver con una práctica y una excelencia moral. ¿Sí? Entonces, para Homero, la educación de la nobleza se produce fundamentalmente en la arete, y la arete básicamente la representan personajes como Ajax, Héctor, Aquiles, Ulises, Príamo, París, que son los personajes de los poemas épicos, fundamentalmente estos de los que he mencionado acá son los de la Ilíada. Y Bernard Jäger nos dice, a propósito de este tema, abro comillas, la educación no es otra cosa que la forma aristocrática progresivamente espiritualizada de una nación. Una idea clave para entender este tema de cómo se relaciona la épica con Homero. O sea, que para Homero y en los relatos de la Ilíada y la Odisea hay un ideal educativo que hay que, digamos que, exteriorizar en la vida de los personajes, o que hay que mostrar en la vida de los personajes, y eso crea pues un ideal de aristocracia
entendida no como una cúpula ya de poderosos, ¿cierto? No es la aristocracia, digamos, en el sentido como que a veces se toma que la aristocracia tiene que ver con una élite empoderada que vive de la pobreza de los otros. Pues, la aristocracia que propone Homero es, vamos a formar una humanidad que espiritualiza su cuerpo, pero que al mismo tiempo cuando espiritualiza su cuerpo, construye una idea de nación. Entonces, como voy a la diferencia entre lo particular y lo perenne. Entonces, educar en la virtud es alcanzar una soberanía espiritual. Una soberanía espiritual. O sea, no es la soberanía del pueblo, digamos que no es la representación política, digamos, aunque tiene que ver con la representación política, claramente, porque es que la Ilíada es la historia de cómo Agamenón, o sea, un rey griego, recupera a la mujer de su hermano, que es Helena, y en ese proceso de buscar la redención del honor ofendido de su hermano, pues se libra toda una batalla a muerte que dura casi 10 años, una guerra larga. Ya. Entonces, pero ustedes que se trata de alcanzar la soberanía espiritual. Entonces, esta soberanía espiritual parte, como yo decía hace un momento, de la crianza de los niños, el sentido de la paideia, digamos, elemental, pero de que esa idea de la paideia como crianza de los niños tiene que ver con una educación asociada a la arete, o sea, la excelencia moral y física, y que se va a conocer más adelante como la virtud. Entonces, la arete será entendida en tiempos posteriores como nobleza, ¿cierto? Será entendida como honor, ¿no? Honor, una palabra clave aquí alrededor del arete. Y este honor, ¿cierto? Esa práctica de la virtud, de la excelencia, pues está encarnada en unos personajes. Por eso les decía que el epos es un relato, y ese relato está basado en unos personajes heroicos. Aquiles, por ejemplo. Aquiles que podría bien representar, por ejemplo, la virtud de la valentía, la magnanimidad, sí, una virtud muy importante. Esta valentía, pues, básicamente tiene que ver un poco con el coraje. Recuerdan ustedes que esta figura de Aquiles es el héroe, pues, de los griegos, es un semidios, o sea, que tiene unas particularidades divinas importantes que lo dotan y que lo distinguen de los demás guerreros. Y además, pues, él está formado por una figura que es Néstor, que es un mitad caballo, mitad hombre, esta figura mítica que es muy interesante, y es el centauro, el que forma a Néstor, digo, Aquiles, que forma a Aquiles en el aspecto físico y en el aspecto moral. Entonces, dice Jäger que la educación del hombre y el futuro dependía de dos variables, ¿no? De dos variables, pronunciar palabras y realizar acciones. Entonces, el señorío, la soberanía espiritual básicamente se produce a partir del lenguaje y de las acciones. Y en la combinación entre el lenguaje y las acciones tenemos lo que se llama una soberanía espiritual, ¿sí? Que estaría encarnada propiamente en una figura como Aquiles en la valentía, por ejemplo. Ulises, por ejemplo, otra figura muy interesante, que es el personaje de la Odisea, pero que también hace parte de la Ilíada. Recordemos que Ulises es el que se piensa porque digamos los griegos no han podido entrar al castillo de los troyanos, y entonces después de 10 años de batallas, imagínense ustedes, Ulises se había apartado de su casa durante 10 años, ya agotados. Es el único griego que se le ocurre que la mejor manera de entrar a Troya es a través de un caballo. Recordemos que los troyanos eran un pueblo que adoraba a los caballos, y entonces en vista de que los griegos estaban en desventaja porque habían perdido varias batallas con los troyanos, Ulises le propone a Agamenón que diseñen un super caballo, y en ese caballo pues como que le van a rendir un tributo a los troyanos, ¿cierto? Poco expresándoles a través de este regalo de que se rendían. Mentiras, dentro del caballo estaban los griegos ocultos, y entonces se iban a meter al castillo y se metieron, y solo así pudieron ganar a los griegos a través de un engaño. ¿Quién se inventa todo eso? Ulises, o sea, Odiseo.
Entonces, eso es un invento de este personaje. Entonces, una de las cosas que caracterizan a Ulises es la prudencia, la inteligencia política, la estrategia, ¿ve? Y este es un personaje muy interesante porque practica estas virtudes, ¿no? Bueno, alguien se preguntará, y bueno, ¿cuáles son las virtudes femeninas? Una pregunta muy interesante, una pregunta que valdría estudiarla claramente, pero les puedo adelantar un dato, por ejemplo. Los griegos tenían una figura muy problemática que era, y femenina también. Ya digo, ya verán por qué es problemática, que es la esposa pero esta es una figura mítica femenina. Las figuras míticas femeninas son muy importantes para los dioses, por ejemplo, Atenea, Afrodita, son personas absolutamente fundamentales. La guerra de Troya, la historia de la Ilíada no hubiese podido ser posible si no raptan, si París no le quita a la hermana al hermano de Agamenón, o sea, a Lerna, ¿no? Entonces ahí ustedes ven estas historias, estos son épicas, ¿sí? Y en esos epos hay unas representaciones divinas, masculinas y femeninas que confluyen y que nos muestran la paideia, Eric. Entonces, por ejemplo, Helena es una figura también que tiene una virtud, ¿no? La belleza, por ejemplo, virtud como Atenea, la sabiduría. Una figura también problemática y femenina de la mitología griega, Pandora. Pandora. Entonces, Pandora tiene el poder de abrir esta ánfora y de ahí salen todos los males, ¿cierto? Entonces, así un poco se ve la cosa desde la perspectiva del epos. ¿Hasta ahí me están siguiendo, muchachos? Sí, profe. Bueno, Sí, hasta el profe. momento tienen preguntas. Cuéntenme, porque es que yo he echado la carreta y me preocupa. ¿Estamos bien todos? ¿Seguimos con el relato? Sí, profe, continuamos. Continuamos, bueno, bien, bien. Cuando tengan preguntas, por favor, háganmelas, porque yo soy un carro loco y no, es que yo no paro, entonces toca parar porque de pronto estoy diciendo bestialidades, pero creo que no. Entonces, decimos que los personajes de la épica griega representan la virtud. Y entonces hay unos modelos caballerescos que aspiran al honor. Entonces aquí tenemos otra definición de la arete. La arete es la excelencia, ¿sí? En la perspectiva de la soberanía espiritual, la unión entre las palabras y las acciones, ¿sí? Entonces, ahí tenemos dos sentidos. Y el tercer sentido de la arete es el honor. Y aquí ya comenzamos a dialogar con la filosofía. Ya comenzamos a dialogar con la filosofía. Y entonces, el diálogo con la filosofía se produce acá fundamentalmente con Aristóteles. Entonces, en la ética Nicómaco, más adelante, pues seguramente se van a familiarizar más con el pensamiento aristotélico, pero de entrada ya aquí les puedo decir un detallito de la filosofía ética de Aristóteles, es que Aristóteles planteaba que el honor es un anhelo que tiene el ser humano para probar su propio valor. Y eso, en el mundo médico, tiene que ver justamente con el ideal caballeresco. ¿Sí? O sea, para probar el propio honor, habría que practicar las virtudes del guerrero. Y las virtudes del guerrero se encuentran en el dominio del lenguaje, la palabra y la acción. ¿Sí? Las dos cosas van unidas, ¿no? No es cindidas. Es que yo hago por aquí otra cosa y después digo otra, que es un poco un vicio de la moral contemporánea. Pero no, para los griegos palabra y acción van unidas y eso hace parte del ideal del caballeresco del guerrero. Y entonces, tener honor es tener palabra. Tener honor es tener palabra. Y ese tener palabra nos muestra que hay una cosa que se llama el amor propio, ¿cierto? De lo que hablan tanto los psicólogos hoy en día de que los seres humanos hoy en día se odian a sí mismos, se odian a sí mismos porque consumen demasiado. Entonces las personas que sufren de patologías, enfermedades, se odian a sí mismos. Los que caen en el vicio se odian a sí mismos. Entonces, para superar el estado de odio, ¿cierto? Para superar un estado Profe, no lo escucho, no sé si soy yo solamente.
No, no se escucha. Parece que se desconectó el profesor. Sí, fue como la señal que se dañó. Veo en el chat que alguien dice que el profe compartió un documento. No sé si alguien me lo puede compartir porque entré un poquito más tarde. Porque no lo tengo. Gracias. No, él dijo que lo compartía después. El que nos está mostrando ahorita no lo comparte después. Listo, vale, gracias. Vale. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Siguen ahí? Hola, aquí te estamos Hola, esperando. profe, sí, señor. Qué pena, me tuve que ausentar porque no fueron los minutos chicos. Bueno, eh, compañeros, ¿cómo va la historia? Cuéntenme, retroalimentenme cómo se han sentido, cómo han percibido esto. Eh, eh, Hablemos un poco, ya dialoguemos, porque ya eché mucha carreta de todo este tema, el honor, el amor propio. Entonces yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Ustedes están estudiando filosofía, ¿sí o no? Bueno, ¿Tiene, no, ¿tiene sentido, estudiantes, que pensemos todavía esta relación con la épica, con las virtudes, hoy en día que, como nos dice Sigmund Bauman, vivimos o como lo dice Lipovetsky, vivimos el vacío ético? ¿Ustedes qué piensan? La vida épica, hay que volver a la épica como una apuesta de vida ideal. Es como la pregunta que yo les quiero proponer después de toda esta conversación, esta presentación que les he hecho de la filosofía en sus raíces homéricas, épicas, la representación de los dioses, lo que eso significaba, ¿cierto? Porque ahí encontramos las bases de una ética que sería la ética de la virtud. Y esa era un poco mi conclusión a la que le quería llegar. Y entonces, si tiene sentido que hoy, en tiempos, repito, tiempos líquidos, tiempos de vacío, tiene sentido volver a recuperar el sentido épico de la vida.
o más bien nos quedamos a holgazanear y a echar bici. Bueno, pues personalmente siento que la ética es como es un fundamento humano, es como una esencia, es nuestra esencia humana, la que nos ayuda pues a convivir y, en sociedad, es como una guía, es como esa esencia interna que nos guía para poder convivir, ¿no? O sea, como sabemos, hay ciertos valores éticos y morales que son innatos, que no tienes que aprenderlos, no tienes que, son innatos, el fundamento, como no, la moralidad, el respeto, la vida, es tan innato y, y nos estamos, pues sí, sabemos que pues nos estamos alejando un poco de eso, pero yo creo que aún es, o sea, es algo que viene innato en nosotros, la honestidad, la justicia, la solidaridad, es algo tan innato que es difícil pensar que de alguna forma nos apartemos de ello. Yo creo que más bien es cómo lo seguimos fomentando, cómo seguimos cultivando todos estos valores morales y éticos, más que como, porque no son innatos, como lo dije, o sea, no sé si me voy a entender. Sí, sí, Jan, usted ha dicho algo importante y es la arete, que es el concepto que hemos estado ventilando en esta clase de hoy, que quiere decir excelencia moral. La arete, y esta es una discusión que hay entre los griegos, y es una discusión inclusive que existe hoy en varias apuestas éticas feministas, por ejemplo, es la virtud. ¿Uno nace o se hace? ¿Cierto? ¿Uno nace con la virtud o más bien se hace? Que es un poco la discusión filosófica que hay de fondo. Y claro, lo que tú dices es, todavía tenemos que seguir teniendo vigencia las aspiraciones morales. No pueden morir. Claramente, si no, esta sociedad sería ya está bien maltratada, sería como el apocalipsis general, ¿no? Muchas gracias, Yanni, por esa apreciación. Claramente, hay una cuestión, digamos, genética innata de las virtudes. Pero digamos que esa era una discusión inclusive que la van a encontrar en Platón. Uno nace virtuoso, se hace virtuoso. Esa era una discusión filosófica que tenía Sócrates en un diálogo de Platón. Ustedes lo encuentran, si no estoy mal, en el Menón, ¿no? En el Teeteto también aparece esa discusión de si la virtud. El hombre nace o se hace virtuoso, ¿sí? Una discusión filosófica, ¿no? Porque si nace virtuoso, entonces no habría necesidad de enseñarle. Pero si no nace virtuoso, entonces sí hay que enseñar. Y solamente en la enseñanza se pueden crear seres virtuosos. Esa es una discusión filosófica ahí en esta época. Muchas gracias, Dani. ¿Quién más nos quiere contar su apreciación sobre estos elementos que aportan hoy a la discusión contemporánea, a sus elucubraciones filosóficas personales? Cuente, cuente. Profe, la última apreciación es de Hasblady, de mi compañera Hasblady. Ella fue la que habló ahorita. Ay, no, qué pena. Se me corrió el champú. Asblay dice, señora, fue su merced. Muchas gracias. Profe, de mi parte, pues yo quisiera decir que como de la parte épica o lo que yo leí, lo que leí en lo que nos envió, es como ese rescate de lo bonito, de lo que debería tener el ser humano. Y esa parte pienso que no se debería dejar perder porque pues en ese proceso estamos, si somos seres que estamos en construcción porque no estamos terminados ya, pues entonces deberíamos estar y continuar en ese mismo proceso, llegar a lo que era en ese momento poético, que era bonito, que daba como esa conexión entre la naturaleza, pero no dejaba al hombre en su estado natural, sino que quería verlo como evolucionar. Entonces pienso que sí debe mantenerse. Muy interesante la observación para este análisis. Claramente,
la vida espiritual está en un proceso de formación, tal vez ese es el concepto, la evolución, vamos, un concepto más biológico, psicológico, pero para nosotros los filósofos, sobre todo los que estudiamos la filosofía antigua, nosotros hablamos de formación, de paideia. De paideia. Alguien dejó una observación en el chat eh, que tiene que ver un poco con la discusión de si se nace o se hace virtuoso. Nos dice acá Lady, es una discusión interesante filosófica, claramente se nace o se hace virtuoso. Esa es una problemática filosófica que va a estar casi hasta la actualidad, cuando ustedes están viendo de pronto ética, verán un poco la discusión entre comunitaristas y liberales. Para los comunitaristas la virtud no nace y se hace en la virtud, ¿no? Las dos cosas son importantes. Los liberales van a decir, eso es imprescindible, tenemos que partir de un velo de ignorancia, o sea, tenemos que suspender la idea de que hay gente que tiene un chip, digamos, que lo hace bueno, por ejemplo, tocando la armónica, por ejemplo, o la guitarra. Sí. Tenemos que hacer un velo de ignorancia, partir de cero y hacer pruebas, procedimientos. Es lo que plantea la ética liberal de John Rawls, el utilitarismo, el pragmatismo. Y hay una confrontación muy interesante filosófica de la ética actual entre comunitaristas y liberales, claramente. Y que es para eso, pues les recomiendo un libro que se llama Tras la virtud, de Aldair McIntyre. También aquí son referencias bibliográficas que les doy para profundizar más estos temas. Si se nace o se hace virtuoso, para situarlo un poco en la discusión entre comunitaristas y liberales, sobre todo a los que les llama la atención el tema ético o de la filosofía política. Bien, ¿tienen más inquietudes? Observaciones, juicios. Bueno, pues estaba pensando en, pues volviendo un poquito hacia atrás en la pregunta de la moralidad y si miramos desde un contexto un poco más, más amplio, se puede como casi que decir que hay que nosotros los seres humanos estamos en un proceso de evolución, tanto espiritual como físico, porque también físicamente nuestro cuerpo está en ese proceso de evolución. Pero siento que nosotros en el proceso espiritual o del alma o anímico, como se quiera decir, necesitamos de alguna forma explorar la dualidad, ¿no? Lo que es bueno y lo que es malo, para poder reconocer el significado de cada uno. No podemos saber lo que es malo si nunca hemos experimentado lo que es bueno. No podemos experimentar tristeza si no sabemos lo que es felicidad. Es como en esa dualidad que le tenemos que vivir, experimentar el día y la noche para poder reconocer, y es como encontrar ese balance de los valores. Y yo creo que en general en la humanidad, yo creo que es bien interesante, porque sí hay gente que sí tiene, que es más virtuosa que otros, hay personas que nacen con ciertas cualidades que son más que otros, y hay unas personas que tienen una tendencia tal vez más agresiva, pero nosotros todos estamos como aprendiendo de eso, ¿no? Es como ese, sí, experimentando esa dualidad para poder aprender y reconocer lo que significa cada cosa. Y personalmente, en mi, tal vez siento que nosotros traemos mucho si hay muchas cosas que heredamos, que nos hacen, no, que heredamos de nuestros padres, de la educación y todo, pero hay muchas cosas que traemos, que ya nacemos con ellas. Entonces es como estoy viendo que alguien dice que se hace, ah, pero yo creo que nosotros traemos cierta sabiduría en nosotros, en cada uno de nosotros. Hay cierta sabiduría que traemos de alguna parte, un mundo espiritual, llámese algo divino, sabiduría divina, lo que sea, pero hay algo que es único, que nos hace individuales, que nos hace sobresalir como yo, esta soy yo, un ser individual.
Sí, muy interesante este juicio que nos compartes. Eh, Claramente hay una idea de la virtud como una predisposición espiritual en la perspectiva que la hemos venido comentando hoy es realmente el significado de la arete, ¿no? Pero la arete necesita la formación, ¿ve? La arete por sí sola, digamos, no podría de alguna manera desarrollarse. Entonces, este es un tema también de la educación, o sea, uno puede de pronto nacer con la habilidad para cantar, pero si uno no todos los días está como afinando el canto, pues no va a ser un buen cantante, ¿eh? Entonces, digamos que en la perspectiva, por ejemplo, esta de Néstor, el centauro, que es el maestro de Aquiles, entonces, ¿por qué Aquiles tiene una virtud que es la valentía y por qué se impone a Agamenón? Porque Aquiles se impone a Agamenón, es porque él ha sabido, digamos, coordinar en su vida dos cosas, la palabra y la acción. Y eso es un hábito, o sea, es una virtud. ¿Eh? Entonces, digamos que para perfeccionar un espíritu necesitamos trabajo. Y el trabajo solo se adquiere a través de la acción y la educación. ¿Sí? Y ese es el sentido del concepto de la paideia griega, ¿no? Ahora, el tema de la dualidad me parece muy interesante. Sería muy valioso que pudieses leer la tragedia griega, por ejemplo, que es muy diferente al epos, ¿no? Aunque hay muchos elementos trágicos en la épica. ¿Sí? Por ejemplo, un elemento trágico de la épica griega es ni más ni menos la confrontación entre Agamenón y Aquiles, pero hay elementos mucho más trágicos, por ejemplo, la muerte de Ifigenia. Ustedes sabrán que hay una tragedia que se llama Ifigenia, pero en la historia de la guía aparece la historia, Agamenón sacrifica a una de sus hijas, que se llama Ifigenia, tan pronto se entera de que si no sacrifica a su hija, va a fracasar en el emprendimiento militar, y Ifigenia es sacrificada, entonces ya es una tragedia, porque y esto que tú comentabas, el dualismo. Claramente la tragedia expresa el dualismo, porque cómo es posible que un padre mate a su hija simplemente porque el destino le ha dicho de que si no sacrifica a una de sus primogénitos, de sus hijas, pues va a fracasar en la batalla. Es una tragedia, una tragedia. Pero se desencadenan unas acciones, por ejemplo, cuando Agamenón regresa, hay una obra que se llama La Orestiada, otra tragedia. Cuando Agamenón regresa de su viaje de la guerra con los troyanos, es asesinado por Clitemnestra, Clitemnestra en venganza, porque el desgraciado había matado a su hija, ¿eh? Entonces, ahí está el dualismo, ¿eh? Ahí está el dualismo. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la virtud en medio del dualismo? Es una pregunta filosófica muy buena, buenísima esa pregunta. Habría que analizarla con más detalle, pero sí, cómo pensar las virtudes en medio de situaciones trágicas. Parece hermoso pensar eso, claramente. Y la figura, por ejemplo, compleja, porque cuando estos personajes entran, digamos, en situaciones trágicas, están envenenados. Que Clitemnestra está con un odio profundo, odia a su esposo, porque no se le concibe que haya matado a su hijo. ¿Sí? Y eso desencadena otros conflictos familiares trágicos. Y lo mismo vas a encontrar en Edipo, por ejemplo, en Antígono. Entonces, muy interesante ese tema del dualismo. El dualismo, digamos que el dualismo sería la discusión fuerte con esta propuesta de la identidad subjetiva que produce la arete. Y eso lo plantea, de hecho, Alasdair MacIntyre, te recomiendo que leas Tras la virtud, porque MacIntyre plantea justamente esa discusión entre el dualismo que produce la tragedia y la identidad narrativa que plantea el epos homérico, claramente. Pero es una interesante discusión, muy interesante. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra inquietud? ¿Otra observación? Tenemos el chat. Eh, Jonathan afirma de que se hace, pero debería echarnos la charla, Jonathan. A ver, defiende tus argumentos. Estamos en filosofía. Tenemos tiempo para escuchar. Permiso especial. Le tocó retirarse. Bueno, bien. Estamos pendientes entonces de ese análisis filosófico de por qué la virtud se hace. Bueno, muchas gracias. Si no hay más observaciones, preguntas,
damos por concluido esta charla. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Y entonces quedamos pendientes para la próxima comunicación. Hablaremos propiamente de la otra versión de la moneda que sería propiamente Siodo, ¿no? Y todo el tema de la arete, pero más bien conectada con el trabajo, que es otra cosa muy distinta, porque ya no nos interesan los grandes héroes, los personajes heroicos, sino los campesinos, que también son unos personajes muy interesantes dentro de la cultura europea. Jonathan dice que si vamos a compartir el blog, ¿de cuál blog te refieres? El que estuve, estudiando. Yo les voy a compartir la presentación que yo tengo de todo este tema, más bien. Yo se los envío al foro se los cuelgo en el foro de noticias del curso, la presentación que yo diseñé para esta charla, porque el texto todavía toca trabajarlo, toca hacerle ajustes. Entonces, yo les comparto claramente en PowerPoint, con todo gusto, por el espacio virtual, ¿ok? Que es algo que tiene más esquema y bueno, saludamos. Eso sería todo. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Muy amables por estar acá. Muy juiciosos. Hablando sobre el Siodo y la virtud del campesino y el trabajo y el derecho y la justicia, temas interesantes. Hasta luego. Una preguntita rápida, ¿a qué te refieres al espacio virtual? ¿Qué es eso? Me refiero al curso cuando estás en plataforma. Listo. Sí. En la parte donde dice noticias del curso, ahí yo puedo subir la presentación de la charla. Listo, vale, gracias. Con todo gusto. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, feliz noche y gracias. Gracias, profe. Sí, señores. Sí.